Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía, seguimos con las clases del curso gratuito de dibujo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a aplicar el volumen en el cubo. Habíamos aplicado el volumen en la esfera, ahora lo vamos a aplicar en el cubo. Esta clase va a tener una dificultad extra que va a ser un poquito de perspectiva. Vamos a utilizar y empezar a aprender qué es la perspectiva. La perspectiva es básicamente que vamos a pasar un cuerpo 3D a un papel que es 2D. O sea, 2 dimensiones, el papel es de 2 dimensiones, que significa que es plano, y vamos a simular un cuerpo 3D basándonos en la perspectiva. En la perspectiva se trata básicamente de eso, de que nuestra visión, cuando vemos algo que está cerca, lo ve más grande, y cuando vemos algo que está lejos, y cuando el cuerpo está más lejos, parece más pequeño. Por más que tenga el mismo tamaño en la realidad que el cuerpo que está más cerca, el cuerpo cuando está más lejos parece más pequeño. Es una ilusión. Esta ilusión la logramos con la perspectiva. A medida que nos vamos acercando, el cuerpo va tomando la medida similar al que está más cerca. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, básicamente es eso, que cuando está más lejos es más pequeño. También los invito a suscribirse. Ahí abajo están las redes. Recuerden que pueden suscribirse, ahí abajo están mis redes, pueden seguirme en Instagram, en Facebook. También tengo Patreon. Vamos a dibujar, espero que se diviertan y que les sirva este video. Bueno, hay muchos tipos de perspectiva. Nosotros nos vamos a dedicar a la perspectiva caballera o paralela. Esto se trata de representar una figura utilizando líneas paralelas entre sí, líneas verticales, líneas horizontales y líneas diagonales. Las diagonales van paralelas entre sí, las verticales van paralelas entre sí y las horizontales van paralelas entre sí. El frente de la figura está totalmente de frente a nosotros. O sea, la cara del cubo está enfrente de nosotros. No se deforma. Vuelvo a repetirles que hay muchas perspectivas. Nosotros nos vamos a dedicar a esta y una más. Luego la voy a explicar en la siguiente clase, otra perspectiva más. Pero primero en esta clase vamos a dedicarnos a esta perspectiva. Lo que hacemos es una línea horizontal y marcamos 1 centímetro. Cada 1 centímetro hacemos una línea. Lo mismo con la vertical. Si a ustedes no les sale el ángulo recto, utilicen una escuadra para que las horizontales y las verticales coincidan justo en ángulo de 90 grados. Luego marcamos otra vertical, otra horizontal, marcamos todos los centímetros de a 1 centímetro, y trazamos las líneas horizontales. Y lo mismo con las verticales. Marcamos siempre antes de trazar. Ven que yo todavía no hice ninguna de las diagonales, ¿no? Porque primero se hacen las verticales y luego las horizontales, siempre midiendo. Esto nos va a dar una idea de lo que el objeto es, que es tridimensional. No vamos a estar copiando tal cual a la foto, lo que queremos hacer es aprender que el objeto es tridimensional y cómo plasmarlo en la hoja. De esta forma de perspectiva, hay otras formas, vamos a utilizar esta. En las uniones, ahí trazamos una línea. Esa es nuestro eje diagonal. Ahora podemos armar un cuadradito. Siempre que es chiquito lo van a poder hacer sin trazar la otra línea en diagonal, pero si lo hacen más grande puede haber un error. Ahora les voy a mostrar lo que puede suceder si no trazan las líneas en diagonales. Todo va bien en el frente. ¿Y ahora qué pasa? Parece que está bien. Pero al trazar las líneas en diagonal vamos a ver que hay un error. Este error puede parecer imperceptible a la vista, pero cuando trazamos ahí vemos que el error
está. Esa línea no está bien colocada. Por eso es importante colocar todas las líneas en diagonal también antes de trazar el cubo. Bueno, ahí tenemos la parte de la sombra más oscura, la sombra más clara, la zona que vendría a ser neutral, así muy rápidamente, ¿no? Ahora lo vamos a hacer bien en detalle. Lo que hacemos es extender las líneas que habíamos hecho. Volvemos a medir para hacer las líneas verticales. Recuerden que la línea inicial vertical que hacen tiene que estar a 90 grados para que las otras líneas les queden bien, que les queden bien paralelas, si no les va a quedar medio torcido. Marcamos todo de a 1 centímetro. Y trazamos. Al tener las marcas de arriba y de abajo, ya la línea nos va a quedar derecha. También pueden hacer una medición intermedia, o sea, en una de las líneas del medio marcar de a 1 centímetro para que estén más seguros. Bueno, ahora interceptamos todos los vértices. Donde termina cada cuadrado se une en diagonal con el siguiente. Fíjense bien porque se pueden marear al hacer esto. Con tranquilidad, no se apuren. Es algo que tienen que hacerlo porque quieren hacerlo, no porque alguien los manda. Háganlo tranquilos, traten de que les queden bien las líneas que pasen justo por el vértice. Bueno, una vez que tenemos ya todas las líneas marcadas, podemos empezar a trazar nuestro cubo. Fíjense en lo que les dije, que no estamos copiando la foto tal cual, sino que estamos entendiendo el objeto en tridimensión. La sombra también la hacemos más o menos. La sombra proyectada es esta. Recuerden que la parte más oscura es la que se une el cubo con el piso, que vendría a ser la umbra, y después está la penumbra. Esta vendría a ser la parte de la zona de la sombra propia, la sombra que produce el objeto, que se produce en el objeto cuando recibe luz. Y cuando colorean, hagan un degradé, no vayan desde lo más oscuro a lo más claro de golpe. Hagan un degradé, traten de hacer un degradé. No es abrupto el corte. Se ve un degradé, va cambiando de a poquito. Lo mismo en la parte de arriba. La parte de arriba recibe luz, pero no mucha. Vendría a ser la zona de luz neutral. Y va desde lo más oscuro, o sea, desde lo más clarito a lo más un poquito oscuro. No sé si me explico bien. O sea, no es oscuro oscuro, es claro a más claro. Remarco un poquito más la zona de la sombra más poderosa, la sombra propia y la umbra. En la cara donde tiene más luz tenemos la zona de luz y la zona de luz más fuerte. ¿Recuerdan eso del video anterior? Les voy a dejar el link ahí de la clase anterior. Si quieren pueden ingresar y verlo. Bueno, ya tenemos más o menos nuestro cubo en tridimensión. Esto es con la perspectiva caballera. Acá lo que les digo nuevamente es que vayan de un degradé, hagan un degradé desde lo más clarito hasta lo blanco, que sería donde está la luz más fuerte. Y lo mismo en cada zona, pero son diferentes tipos de intensidad en degradé. No son cortes abruptos, son degradés. Ahí tenemos la luz reflejada, lo que habíamos visto con la esfera, la clase anterior. En el vértice superior de la cara frontal es ahí donde se encuentra todo a lo largo la luz más fuerte. Recuerden lo que habíamos visto con la esfera, que es la penumbra, la umbra, son parte de la sombra proyectada. Todo eso lo estamos aplicando acá en el cubo. Miren, esta parte está mal hecha a propósito para que vean cómo queda mal. Esto así no va, no corresponde.
Cuando usemos el cuadrado, cada cuadradito pequeño nos tiene que quedar así. El vértice es lo que se une. Bueno, espero que lo intenten, que les sirva, y en la próxima clase vamos a ver otro tipo de perspectiva, vamos a ver con punto de fuga. Si nos da el tiempo vamos a hacer 2 puntos de fuga, y si no, bueno, 1 punto de fuga. Espero que les haya servido, que sea de utilidad este curso, y nos vemos en la próxima clase.